Excelente. Ahora vamos a hablar de capacidades. ¿Qué capacidades? Básicamente vamos a hablar de dos tipos de capacidades. La capacidad de aguante, que en inglés se llama withstand rating, es la capacidad de un equipo o de un conductor para soportar los efectos térmicos y mecánicos producidos por una corriente de cortocircuito durante un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Pues el tiempo que tardan las protecciones en abrir. Y los cables y los tableros y los transformadores deben de poder soportar tienen que poder aguantar esas corrientes mientras que el dispositivo abre. Y esto quiere decir que van a aguantar esas corrientes sin que se dañen o se comprometa la operación segura. Y para eso puse aquí al lado derecho una tablita publicada por Southwire. Southwire es un fabricante de conductores que dice, mira, aquí nos da esta formulita, ¿no? Aquí está en esta formulita y nos dice, nos relaciona la corriente de cortocircuito, el área, el tiempo del cortocircuito, la temperatura máxima de operación y la temperatura máxima de cortocircuito. Y aquí nos pone esta fórmula, pero también dice, mira, yo sé que Camilo es bien flojo y no va a querer utilizar esta fórmula. Vamos a darle a Camilo una tablita y me dio una tablita. Yo con esta tablita yo puedo decir, oye, ¿cuánto tiempo puede un cable calibre 8 tolerar o cuánta corriente puede tolerar un cable calibre 8 si el cortocircuito dura un ciclo, 0.016 segundos? Para eso, entonces, lo que yo hago es, me vengo a esta tablita y digo un cable calibre 8 y me voy para arriba hasta que encuentro la línea que representa a un ciclo, que es la línea que tiene estos cuadritos, y luego me muevo hacia el lado izquierdo y aquí puedo ver que un cable calibre 8 puede tolerar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, aproximadamente 7 kiloamperes durante un ciclo. Oye, y si el cortocircuito dura 8 ciclos, entonces el 8 ciclos viene siendo esta rayita con un circulito, 8 ciclos, mi cable calibre 8 solamente va a resistir 2.5 kiloamperes. ¿Te fijas la gran diferencia? Si el cortocircuito solamente dura un ciclo, el cable 8 soporta 7 kiloamperes. Pero si el cortocircuito se tarda varios ciclos en abrir, 8 ciclos, solamente va a resistir 2.5 kiloamperes. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros componentes eléctricos van a aguantar las corrientes de cortocircuito mientras abren nuestras protecciones. ¿Ah? Esa es la capacidad de aguante. Eso es lo que hacemos en un estudio de cortocircuito. Una vez alguien me entregó un estudio de cortocircuito y lo que hacía era reportarme en cada bus. En este tablero, la corriente de cortocircuito son 30,000 amperes. En ese otro tablero son 14,000 amperes. En ese otro tablero son 25,000 amperes. Digo, ¿y? No, ahí está el estudio de cortocircuito. El estudio de cortocircuito, ahí está, ahí te estoy diciendo cuáles son las corrientes de cortocircuito. Y eso a mí, ¿con qué me lo como? ¿Qué información me da? Sí, me dice cuál es la corriente de cortocircuito, pero yo tengo que ir más allá. En un estudio de cortocircuito yo tengo que verificar que mis cables resistan las corrientes de cortocircuito mientras abren las protecciones, que mis tableros resistan la corriente de cortocircuito mientras abren las protecciones. Estos son los cables. Los tableros también tienen capacidad de aguante. Usualmente la capacidad de aguante del tablero nos dan la cantidad de corriente y el tiempo. Por ejemplo, en un tablero, no sé, Square D, te dicen
Este tablero aguanta 25,000 amperes durante 3 ciclos. Entonces ya está más cañón. Ahora tengo que confirmar que la corriente de cortocircuito no exceda 25,000 amperes y que el tiempo no excedan los 3 ciclos. Esa es la verdadera utilidad de un estudio de cortocircuito. No que me digas cuánta corriente de cortocircuito hay en un tablero, sino que me digas si los conductores y los tableros van a aguantar esas corrientes mientras abren las protecciones. Hay otra capacidad que también tenemos que evaluar. Una vez que conocemos las corrientes de cortocircuito, yo tengo que evaluar si mis conductores tienen la capacidad interruptiva adecuada. Capacidad interruptiva es la máxima corriente de cortocircuito que un dispositivo de protección, llámese fusible, interruptor, guardamotor, protector de motor, etcétera, puede interrumpir de manera segura bajo ciertas condiciones, ¿no? César dice abrir en menos de 5 ciclos. No sé qué quieres decir con eso. En un tablero los definen los interruptores. Sí, esa es una tendencia muy común. El fabricante, normalmente un buen fabricante que te da buena información, te dice, mira, mi tablero aguanta 25 kiloamperes durante 3 ciclos o 5 ciclos. Ahí va a depender del estándar bajo el que él probó el tablero. Pero te va a decir, pero si los interruptores tienen una capacidad interruptiva menor, entonces ya no uses estos 25,000, usa la capacidad interruptiva del breaker como la capacidad de aguante del tablero. César, excelente, gracias por tu contribución. ¿Va? Entonces, ¿de dónde sacamos ese dato? Ese dato es del fabricante. Por eso puse por aquí esta fotografía. Miren, aquí dice, este es un interruptor Eaton, modelo FD35K. Si nos vamos aquí al mismo tablerito, dice FD Interrupting Rating Capacity, RMS simétricos, voltaje 240, aguanta 65 kiloamperes, 480, 35 kiloamperes, 618 kiloamperes, y no sé qué es el otro que dice 10 kiloamperes. Ahí no alcanzo a leer qué es lo que nos está diciendo. Probablemente esto es para corriente directa, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos está, aquí el fabricante nos está dando la información. Entonces, si yo calculé que la corriente de cortocircuito disponible en el tablero donde este interruptor está instalado es de 22,380 amperes, yo puedo usar este interruptor a 480. Sí, porque la capacidad interruptiva del interruptor es mayor que la capacidad de aguante del tablero. Excelente. Oye, ¿y puedes? Sí, lo puedes usar sin ningún problema. Pero si yo hago el estudio de cortocircuito y determino que en ese tablero la corriente de cortocircuito va a ser de 45,900 amperes, entonces este no lo debería yo de utilizar porque tiene una capacidad interruptiva menor que la máxima corriente de cortocircuito disponible en los lados de línea de donde está conectado el interruptor. Bueno, aprovechamos y de una vez le digo, mira, ¿te acuerdas que hablamos de los torques de las terminales? Aquí está. Aquí nos dice cuál es el torque en libras pulgada que le debo de dar a mi conexión de acuerdo con, por un lado, el tamaño del cable que voy a poner ahí. Si meto un cable calibre 10, debo de apretar a 35 libras pulgadas. Si voy a meter un cable 8 a 40, etcétera, ¿no? Ahí está la información que necesitamos. Entonces, el estudio de cortocircuito, además de determinar las corrientes de cortocircuito, también las vamos a utilizar para evaluar si nuestros tableros y nuestros cables tienen la capacidad de aguante
y si nuestras protecciones tienen las capacidades interruptivas adecuadas. No me lo van a creer, pero yo estaba haciendo la inspección eléctrica de una fábrica en una sección nueva y vi un transformador de 2000 kVA a 480 con impedancia del 5% y al ladito había un tablero de distribución de 480 lleno de interruptores de 18 kiloamperes de capacidad interruptiva. Yo así nomás al vuelo, yo sé que un transformador de 480 um, um, 2000 kVA eh, con una impedancia del 5% me va a dar una corriente de cortocircuito entre 40 y 50 mil amperes. Y veo interruptores de 18 mil amperes. Nuevecito, todavía ni siquiera arrancaban esa parte de la planta. Le digo, oye, esto está mal. Y la persona responsable me dice, oye, pero es que esto me lo están apenas construyendo y la ingeniería la hizo una empresa muy importante, una empresa de renombre, una empresa internacional. Le digo, pues está mal. ¿Ya? Y luego se, pues, averiguó y la empresa le dijo, sí, sí, nos equivocamos y le sustituyeron todos esos interruptores por interruptores de la capacidad interruptiva adecuada, que son mucho más caros. Él necesitaba interruptores de más de 40,000 amperes, 50,000 amperes. Se metieron interruptores de 65,000 amperes de corriente de capacidad interruptiva, que son mucho más caros que los interruptores de 18 kiloamperes, y se los restituyeron sin costo por el error que ellos cometieron. ¿Verdad? Entonces, es bien importante verificar todo esto. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, mis queridos ingenieros? Deditos. Héctor, gracias por hacernos saber. César, gracias. Perfecto. Herbie, Adán, ingeniero Perales, Uriel, gracias por su retroalimentación. Ok, entonces ya sabemos que puede haber un cortocircuito, no que puede haber, que va a haber un cortocircuito en nuestra planta, y lo que nosotros queremos es que nuestros interruptores tengan la capacidad interruptiva para abrir de manera segura, nuestros cables, nuestros tableros, nuestros componentes eléctricas tengan la capacidad de soportar esas corrientes de cortocircuito mientras los interruptores abren. ¿Cómo voy a calcular las corrientes de cortocircuitos? Hay muchos métodos de cálculo, muchachos. Actualmente los que están en uso, hay muchos otros métodos que no puse en esta tablita, porque son métodos que ya no están en uso. ¿Cuáles son los métodos que están en uso? El método de punto por punto. Es un método relativamente fácil de entender, de aplicar y de verificar. Su desventaja es que es lento para sistemas grandes, que hacemos muchos cálculos manuales y que tomemos el riesgo de cometer riesgos por picarle mal a la calculadora. El método por unidad y los que ya casi todo mundo hacemos estudios de cortocircuito es utilizando un software. Ya no hacemos cálculos de cortocircuito manuales. Sin embargo, es importante, muchachos, que ustedes se sepan por lo menos un cálculo de cortocircuito manual para que lo puedan aplicar para situaciones de emergencia, para cuando no tienes tiempo de irte a un software, para cuando tienes que tomar una decisión rápida. Les recomiendo mucho que se aprendan el método del punto por punto. Este es un método relativamente fácil de entender y relativamente fácil de aplicar. Dejé abierto por aquí la página del Inge Eléctrico. La página del Inge Eléctrico ustedes van a ver un videíto de 22 minutos nada más, ¿verdad? En este videíto vamos a ver cálculos de cortocircuito, el método de punto por punto, que es el método, en inglés le llaman método LICE. En inglés el LICE es una de esos animalitos que te pican, ¿cómo se llama? Eh, piojos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un piojo hacer ese cálculo, te lleva un montón de... Y aquí, este gordito que está aquí en la pantalla, que ustedes ven ahí, que soy yo,
¿verdad? Este vato les va a explicar cómo hacer. Ahí está. No les voy a poner más. No les voy a poner más. Esto, ahí ustedes pueden irse a el-inge-eléctrico y aprender cómo hacer el cálculo de punto por punto. Y la otra, pues, es hacer el cálculo con un software. Obviamente, con un software es la manera precisa, adecuada, rápida para analizar sistemas complejos, pero obviamente el software, a los software, como cualquier software, le metes basura, sale basura. La calidad del estudio va a depender del modelo, del diagrama unifilar que tú captures en el software. Y con el software, aquí puse un, gracias Daira por poner el acceso directo al método de punto por punto en el chat. Chat nos hizo el favor de, digo, Daira nos hizo el favor de poner en el chat la liga para que ustedes puedan irse a el Inge Eléctrico y vean el cálculo punto por punto. Le pueden dar un like, ¿verdad? Y me pagan 0.01 centavos por cada like que ustedes le den, no me pagan nada. Pero ahí hay bastante información muy útil. ¿Qué es lo que hacemos con el software? Modelamos el sistema eléctrico. Aquí tenemos la utility, tenemos el transformador, tenemos el cable. Le damos datos bien detallados a nuestro software. Le decimos que este es un cable calibre 508 conductores por fase, 15 metros, que su ampacidad son 3.440 amperes. Le decimos que el transformador es de 2.000 kVA, enfriado aceite-aire. 34.500 volts en el primario, 480 volts en el secundario, impedancia del 5.75, el primario está conectado en Delta, el seguro está en estrella sólidamente aterrizado. Es decir, le damos información detallada a nuestro software y nuestro software nos ayuda a calcular las corrientes de cortocircuito. Fíjate que te dije, un transformador de 2.000 kVA a 480, corrientes de cortocircuito aproximadas entre 40 y 50.000 amperes. Aquí lo ves, mira, 42.000 casi, ¿verdad? No andaba yo tan errado. Y además el software te calcula el flujo de las corrientes. ¿De dónde salen estos 41.891 amperes? Si yo tengo un cortocircuito en este tablero, de la utility hacia el tablero van a circular 37.189 amperes. Oye, me faltan amperes, aquí hay 41.000. Ah, sí, porque esa es la contribución que viene de CFE. Pero cuando haya un cortocircuito, los motores se convierten en generadores y también van a contribuir corriente de cortocircuito. Este motor va a contribuir con 1.587 amperes. Este otro motor va a contribuir con 3.121 amperes, ¿verdad? Entonces, la corriente total de cortocircuito que va a llegar aquí al bus 3, pues son 37.189 amperes de comisión más 1.587 amperes del motor número uno más 3.121 amperes del motor número 2. Mira, 41.897. Ay, por ahí 6 amperes perdidos. No, no están perdidos, muchachos. Acuérdense que este sistema es un sistema eléctrico trifásico. eh, Hay pérdidas en el camino, o sea, hay calentamientos y también hay variaciones en tensión y también hay sumas vectoriales, ¿no? Por eso no dan exactamente los mismos números, pero créeme, el software hace un cálculo mucho mejor que el cálculo que yo hago sumando ahí en una calculadora, ¿no? Entonces, es la idea de hacer los cálculos. Así podemos hacer los cálculos de cortocircuito. ¿Para qué vamos a poder utilizar también las corrientes de cortocircuito? Las corrientes de cortocircuito son indispensables para la
coordinación de las protecciones. Si ustedes ven aquí abajo, ponemos la corriente de cortocircuito que va a ver el fusible. Este fusible ve esta corriente de cortocircuito. Y si ustedes ven aquí abajo, ponemos las corrientes de cortocircuito que van a ver tanto el interruptor rojo, ¿verdad? Aquí está, como el interruptor azul. En una coordinación de protecciones, también se toma en cuenta las corrientes de cortocircuito y esas nos sirven para verificar que en este caso encerré en un círculo ahí anchurado la curva de daño del transformador y podemos verificar que nuestro transformador va a resistir las corrientes de cortocircuito.